Estamos ante un texto del Evangelio que es muy importante y yo voy a tratar de meterme un poco en la reflexión a ver si podemos llegar a comprender, porque digamos que hoy tenemos que salir del templo distinto de como vinimos. Si captamos la profundidad de ese tema, porque tiene que ver con toda la historia de Israel y tiene que ver con la fe nuestra. En los orígenes, este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, tenía una particularidad que no tenían los demás pueblos. Se distinguía de todos los demás. ¿Y qué era lo que distinguía a Israel de los demás pueblos? Que este pueblo no tenía un rey. Todos los demás pueblos tenían rey. Israel no. ¿Por qué eso? Porque el verdadero rey de Israel, ¿quién era? Dios mismo. Los demás pueblos todos tenían su rey. Y dependían de los mandatos de ese rey, de las locuras de ese rey y de las decisiones de ese rey. En cambio, los israelitas tenían como Dios a Yahvé y a él servían. Y con esto tuvieron, con el paso del tiempo, relacionándose con los demás pueblos, ellos fueron viendo cómo los otros pueblos tenían sus distintos reyes a quienes servían y ellos vivían de otra manera. Cada tribu tenía sus propias formas, pero fundamentalmente había alguien que era elegido por los mismos israelitas y que era aquel que decidía frente a los conflictos. Cuando había conflictos entre la gente y entre las mismas tribus, había un hombre que era sabio, que era santo, elegido por los mismos israelitas, que se llamaban los jueces. Y los jueces cumplían esa función de ser una autoridad más bien espiritual y judicial que ser una autoridad como los reyes de los otros pueblos. Porque el rey era clarito. ¿Quién era? Yahvé. Fíjense cómo en el Salmo lo dice el texto de esta manera. Apenas comienza. Leímos recién. Dice así. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único rey. El único rey. No hay otro, el único. Bien. Llegó un momento, estando como juez, Samuel, que fue el último de los jueces, que le empiezan a llegar pedidos desde las distintas tribus que querían tener un rey, como los otros pueblos. Y entonces Samuel, enojado con su pueblo, va a la oración y le dice a Yahvé así: este pueblo está pidiendo tener un rey. Y entonces viene lo que Dios le va a decir a Samuel. Le dice así: nómbrales un rey, porque no es a ti a quien rechazan, es a mí a quien rechazan. Y entonces Samuel
va a elegir y va a ungir al primer rey de Israel, que se va a llamar Saúl. Y luego, al poquito tiempo, va a nombrar como rey a David, que van a ser los dos primeros reyes de Israel. Y a partir de allí empieza toda una historia nueva de la relación que Dios va a tener con ese pueblo. Sin embargo, está la espiritualidad, el camino del pueblo de Israel, donde la gente sencilla, la gente religiosa, piadosa y también humilde, van a mantener esa espiritualidad, por más que tengan autoridades terrenas, que tengan que obedecerle y rendirles tributo y pagarle impuestos y entregar hijos para el tema de las batallas y de los ejércitos, etc. Van a mantener que el verdadero Dios no es ese que está puesto ahí, sino que es Yahvé. Y entonces acá viene el tema, porque justamente Israel va a perder su libertad varias veces y va a quedar vasallo de otros pueblos y va a tener otros reyes que ya no son ni siquiera del mismo pueblo de Israel, son de los griegos, son de los asirios, son de los persas o son de Roma, como en tiempo que llega Jesús. Cuando Jesús llega a Israel, cuando nace y cuando muere, o sea, toda su vida, Jesús fue esclavo de Roma, todo el tiempo. Es decir, que el rey que reinaba sobre Israel era el mismo emperador romano. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, pero Jesús dice, lo primero que dice y lo primero que enseña y lo primero que les va a decir a los israelitas cuando sale a su vida pública es: el reino de Dios está entre nosotros, ha llegado. El reino. ¿Qué quiere decir el reino? Que Dios está reinando de nuevo, que Dios es el rey, el único rey. Y entonces a Él hay que rendirle el homenaje de nuestra vida, porque Él es el verdadero rey de Israel y el verdadero rey de todo, el único. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el centro de todo. Quiere decir que no hay nada más importante en la vida que esto, que Dios es el Rey, que Dios es el Señor, que Dios es el jefe. Y por eso entronca todo esto con toda la sabiduría de Israel y con el primer mandamiento. ¿Se acuerdan del primer mandamiento? ¿Qué decía el primer mandamiento? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, con toda tu alma. O sea que es un mandamiento absoluto. Por eso, si ustedes recuerdan la semana pasada, el Evangelio decía: el que no me ama más que a su madre y a su padre, a sus hijos, a su hija y a su propia vida, más que a mí, no puede ser digno de mí. Porque es Dios. Y Él es el centro de todo. Y lo vamos a celebrar cuando terminemos este año litúrgico, a fin de noviembre, cuando celebremos a Cristo Rey. Diciendo: este es el Rey nuestro. Entonces cambia todo cuando Él es el Rey, cuando Él es el centro de todo. Porque hasta nuestros pecados, por más oscuros que sean, si Él es nuestro Rey, estamos a salvo.
porque Él nos salva incluso de las miserias que tenemos, que somos. Y justamente el hombre ha ido en la historia reemplazando a este rey por otros reyes. Y hoy le podemos llamar de distintas maneras. Por ejemplo, en nuestra cultura podríamos decir el que reina es el dinero. Ese es el rey al que le rendimos culto. Y así como ese está en el centro de todo, el Evangelio lo dice clarito. No se puede servir a Dios y al dinero. No podemos tener dos señores. Y así como ese, le decía, puede haber otros reyes u otros que ocupan el lugar central de nuestra vida y que pasan a ser el más importante o lo más importante. Y no puede haber algo más importante que Dios. Por eso, lo que pide el maestro cuando enseña y dice que el reino de Dios ya está entre nosotros, dice, conviértanse y crean en esta buena noticia. Cuando nosotros ponemos en el lugar de Dios otra cosa, es donde estamos equivocados, es donde vamos caminando por otro lado, es donde no terminamos de entender los evangelios ni entender la vida. Entonces es como que Dios no nos escucha. Y cuando digo Dios no nos escucha, estoy diciendo yo soy el importante que Dios tiene que escuchar. Y no, es al revés. Él es el rey. Entonces yo tengo que escucharlo a Él. Él es el jefe. Él es el que manda, el que sabe. Y por eso, cuando lo ubicamos al Señor en el lugar que le corresponde, es donde nuestra vida alcanza luz. Porque la luz está puesta en el lugar que tiene que estar. No está, como dice el Evangelio, puesta abajo de la mesa o en algún cajón. La luz tiene que estar iluminando todo. De esto viene a hablar el Evangelio. Y por eso Jesús nos dice y les dice a los que están allí escuchando la buena noticia, vengan a mí los que están afligidos y agobiados, yo los voy a aliviar. El Señor nos invita a Él, porque Él es el centro de todo. Él es el que trae vida y vida en abundancia. Él es el que ha venido a liberar a este pueblo que está cayendo en las esclavitudes más increíbles. En el pleno siglo XX, en nuestro siglo XXI. Como parece que caemos en una situación de religiones o de no sé qué cosa, o cuando hablamos del reino de Dios hablamos de no sé qué cosa rara. Y es eso, que el Señor reine, que lo pongamos en el lugar que le corresponde. De esto se trata. Entonces comienza el Evangelio de hoy diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, el Rey, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Este pequeño texto es como el resumen de la parte central del Evangelio de San Mateo, del misterio del reino de Dios.
Vamos a ir siguiendo en esta parte del libro con las parábolas del reino. Entonces el Señor nos va a ir diciendo esto mismo de otras maneras para que podamos ir profundizando en qué es y en qué consiste esto del reino de Dios. Y va a decir Mateo que muchos van a escuchar las parábolas, pero no van a entender lo que dice el maestro. ¿Por qué? Porque no quieren poner o no queremos poner en el centro de nuestra vida a Dios, que es el verdadero Rey. Entonces, claro, vamos caminando de otra manera y entonces, claro, entienden, escuchan, pero no entienden. Por eso este misterio del reino de Dios y del reinado de Dios viene ya de toda la historia del pueblo de Israel. Y Jesús viene a ponerlo con toda claridad, para que cada uno de nosotros tenga como Rey en su propia vida al Señor del universo, aquel que Jesús alaba diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra.